Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes 20 de agosto del año 2024. Hoy damos paso a la mesa de análisis internacional. Saludo entonces a quienes son nuestros panelistas habituales en este espacio. Estoy con Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global acá en Radio Mundo. Buen día, Gustavo. Buenos días, Emiliano, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación otra vez Y y a las estoy, órdenes. y estoy con Leo Harari desde París. Volviste a París, me parece. Allá te encontramos de vuelta. Buenas tardes para ti. Así es, todos los caminos conducen a París últimamente, para mí. Sobre todo ahora que Buenas pasaron los Juegos tardes. Olímpicos, volviste, optaste por regresar. Sí, sí, a una ciudad que parece abandonada súbitamente después de haber estado saturada por la gente y el tráfico, pero volviendo como a una cierta normalidad. Bueno, vamos a un par de temas que son los que tenemos agendados hoy. La semana pasada se retomaron los diálogos indirectos entre Israel y el movimiento palestino Hamás para una eventual tregua en la franja de Gaza. Esta iniciativa cuenta con la mediación de Egipto, Estados Unidos y Qatar. Ayer, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, que estaba de visita en Tel Aviv, aseguró que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aceptó un plan de Washington para establecer ese cese al fuego. In a very constructive meeting with Prime Minister Netanyahu today, he confirmed to me that Israel accepts the En una reunión muy constructiva con el primer ministro Netanyahu hoy, me confirmó que Israel acepta la propuesta de acercamiento, la apoya. Bueno, ahora le corresponde a Hamás hacer lo mismo, declaraba Blinken. Blinken añadió que esta es quizás la última oportunidad para recuperar a los rehenes capturados por Hamás el 7 de octubre del año pasado y además alcanzar una tregua. Por otra parte, llamó a Hamás a no tomar acciones que puedan descarrilar este proceso de paz que es el que centra las expectativas. En respuesta, un vocero de Hamás sostuvo ayer que sin un alto al fuego total, el grupo no acepta ningún acuerdo. El portavoz del movimiento islamista volvió a acusar a Netanyahu de boicotear anteriores propuestas de acuerdo que recogían sus dos principales demandas, un alto al fuego integral y la retirada total del ejército de la franja de Gaza. La llegada de Blinken a Israel coincidió con un atentado terrorista que dejó un herido leve en Tel Aviv el domingo, según la policía israelí. Hamás y la Yihad Islámica reivindicaron el ataque y amenazaron con cometer además otros. Ese factor estaba de por medio, sobrevolando entonces estas reuniones, estos comentarios. Estimados, los escucho con su visión de este momento. ¿Quién empieza, Leo? ¿Vamos contigo? Como quieran, con mucho gusto. Es el seguimiento de tantas otras veces que hemos hablado del tema. O sea, lo agarramos en vuelo como cada vez porque es bastante dinámico. En el momento actual, en mi opinión, lo que estamos asistiendo primero es a un fin de los tiempos posibles para una solución antes de las elecciones norteamericanas. Y esto no es poca cosa, porque Netanyahu tiene un amigo en Trump y no es lo mismo ni con la misma facilidad de negociación ni de conversación con un gobierno de tipo del que daría Kamala Harris. De manera que, a pesar de que dice que sí o hace como que dice que sí, Netanyahu no tiene apuro. En cambio, por el lado demócrata, existe una gran urgencia en que salga algo porque primero que hay una comunidad palestina inquieta, como hemos visto en las imágenes en las afueras de la Convención Demócrata ayer en Chicago, y porque significaría que se les vaya al basurero de la historia el esfuerzo enorme que han estado desplegando desde el punto de vista de las relaciones internacionales para sacar algo a luz. Si no lo pueden hacer antes del proceso electoral, está perdido, queda como un déficit grande de gobierno. Por otro lado está, por supuesto, la presión de los familiares de los rehenes que están siempre ahí. Para, para dejar un solo punto que me parece que es interesante en el proceso, es los, las
fuerzas que influyen sobre el resultado que se pueda tener en una negociación no son homogéneas. Dentro del gobierno de Netanyahu existe un núcleo muy duro que son los sionistas religiosos extremistas que siguen la palabra del libro, y para decir con mayor precisión, del libro de Ezequiel, que dice que luego de una terrible masacre que iba a liquidar a todos los rebeldes sobre el territorio israelí, incluidas vírgenes y niños, vendría un tiempo nuevo en que el Señor diría quién es el rey y lo sería por los siglos de los siglos. Entonces, estos creen eso, creen eso. Entonces quieren seguir la pelea hasta la última virgen y el último niño. Y eso están en el gobierno en estos momentos, porque lo dicen claramente, como Itamar Ben-Gvir y otros. En el lado norteamericano, por suerte, la cosa no es tan extrema, pero también existe la base MAGA, la base trumpiana de evangélica, que sigue en el mismo libro de Ezequiel y que tiene la esperanza de que los judíos limpien el territorio de Israel y Palestina de judíos, de palestinos, y que vendría algo nuevo con un nuevo Mesías. Están en ese mundo, para mí, un mundo sobrenatural y de fantasía, pero para otros es el mundo real en el que han crecido y educado. Eso está en el interior de las fuerzas negociando. Y después está la racionalidad de las relaciones internacionales clásicas. Blinken está en su 9º viaje en 10 meses, yendo de un lado para otro, con países que empiezan a pagar un precio muy alto por estar en eso. Tanto Qatar como Egipto. ¿Por qué están pagando un precio alto, decías? Y están acumulando tensiones. Por ejemplo, Egipto tiene más de 160.000 refugiados de estos últimos 6 meses. Son gente que huye, que salta por los alambrados, que corren por las carreteras, que se pegan a los camiones, no sé cómo hacen, que pagan toda la plata que tienen para que los contrabandean. Pero el hecho es que salen de la zona de Gaza. ¿Y qué es lo más cercano que tienen? Es Egipto. Y entonces ahí ya hay contabilizados más de 160.000 refugiados que están en la calle. No existen políticas para ellos porque Egipto siempre rechazó la cercanía con los hermanos musulmanes que los tiene adentro y que, bueno, eso es otra historia, pero que son enemigos, digamos, y ha tratado de mantenerse lejano al conflicto, pero bueno, ahora eso cada vez le cuesta más caro. Y Qatar es la oficina oficial, es donde está la parte abierta de Hamás. No solo hay palestinos como en todos los países árabes en grandes cantidades, sino que ahí hay la representación oficial y eso también tiene un precio, una exigencia muy grande, entre otras cosas, porque Estados Unidos le pide que use eso como presión para Hamás, diciéndole, acepten el acuerdo, muchachos, o le cerramos las oficinas, porque le meten conflictos internos. Una parte de la complejidad de esto es la heterogeneidad de las fuerzas que forman cada uno de los dos polos enfrentados. Para terminar, mi última frase es, no es Israel contra los palestinos, es el mundo árabe entero por un lado y el mundo occidental entero por el otro. A ver, no sé si tú arrancás por ahí, Gustavo, por esta última frase de Leo. Sí, yo tengo un matiz con esa última frase. Yo creo que los acuerdos de Abraham lograron darle un rinconcito a gran parte de la Liga Árabe para que esté prescindente de este tema. El valor de los negocios se impuso a los temas históricos de soberanía o las relaciones históricas con Israel. Me parece que esos acuerdos lograron sacar de la ecuación a algunos países, por lo menos por ahora. El problema que hay con estos acuerdos es que para todos son provisorios, para todos.
Desde el punto de vista de Estados Unidos está, como dijo Leo, me parece que muy correctamente, estoy de acuerdo con eso. Estados Unidos está haciendo de estos acuerdos un capital electoral, es decir, está haciendo una carrera hasta el 5 de noviembre. Es claro eso. Eh, Porque Biden quiere capitalizar esto si se llega a un acuerdo. El Partido Demócrata quiere capitalizar esto. Eh, pero para los demás también es provisorio. Es decir, para Hamás, un acuerdo de este tipo es provisorio. Hamás va a seguir enarbolando la bandera de destruir a Israel. En marzo del año que viene, en noviembre del año que viene, dentro de 2 años, dentro de 5 años, es su razón de ser. No lo va a cambiar. Firme lo que firme ahora. Israel lo sabe. Israel no solo lo sabe, sino que desde hace un tiempo, quizás desde antes del 7 de octubre, comparte el mismo sentimiento. Israel hace ya un tiempo que enterró y le puso una lápida al concepto de dos estados. Las personas que están en el gobierno de Israel, la coalición que está, pero saquemos la coalición porque también hay coaliciones más de centro que además han comprometido en los últimos meses a mantener a Netanyahu en el poder por ahora, pero también están firmemente convencidos de que la solución de dos estados es inviable porque lo que deja es siempre vivo un potencial enemigo que nunca va a renunciar a atacarnos. Entonces, es aquello de la generación del conflicto, ¿dónde está? Según un académico colombiano, que yo el otro día que estuve, digamos, charlando sobre él, y además lo estoy leyendo, siempre en cualquier conflicto hay dos sentimientos que son los que sobresalen y a veces está la discusión de cuál de ellos es el que es el impulsor, el motor mayor, el odio o el miedo. Y el miedo es el motor mayor. El miedo a que si el otro sigue vivo me va a intentar matar. Si el otro sigue allí, yo estaré permanentemente en vigilia. Y eso es tan vivo para la cúpula de Hamas, tan vivo para la cúpula incluso de Fatah en Cisjordania, como está muy vivo en la cúpula israelí. Es O decir, sea, Israel resumen, esto no tiene arreglo. no, no tiene arreglo. Seguiremos Pero además, discutiendo sobre esta cuestión en la mesa de análisis internacional el año que viene, dentro de 2 años, bueno, dentro de 3 años, dentro de 4. No estrictamente sobre esta guerra, no estrictamente sobre este conflicto, pero seguiremos con este tema arriba de la agenda ad eternum. Israel ya se convenció de que el sistema de dos estados no camina. Netanyahu cuando llegó al poder dejó claras sus intenciones, liquidar los acuerdos de Oslo, seguir colonizando Cisjordania y Gaza, es lo que ha hecho Israel en los últimos años, incluso antes de Netanyahu. Israel, en voz alta o en voz baja, tiene, a ver, no quiero generalizar demasiado porque estoy involucrando obviamente a personas que piensan diferentes, pero tiene una vocación a la vista de muchos de sus líderes de una especie de, a ver, llamémosle destino manifiesto para controlar esa zona, para dominar esa zona. Israel utiliza el concepto de peligro de subsistencia para cualquier conflicto o enfrentamiento al que se vea involucrado. Por lo tanto, siempre, cuando ponemos sobre la mesa la necesidad de la supervivencia, obviamente el fin siempre justifica los medios. Es algo que ya desde Ben Gurión se maneja en el gobierno israelí, con la sana excepción de Isaac Rabin, ¿no? Pero básicamente esa es la situación real, tenemos que ser realistas, tenemos que decirlo en voz alta, es decir, no es imposible, pero es muy difícil que este tipo de acuerdos llegue a destino, y si llega a destino es muy difícil que sobreviva 1 año, 2 años, 3 años, porque la razón de ser de cualquier integrante de Hamas es esperar y luego volver a Gaza, y luego volver a hacer túneles, y luego volver a atacar a Israel. Entonces, Bueno, justamente, no, no, permitime que no, interrumpa allí. Hay oyentes que sí, marcan que en la intervención inicial de Leo, él ponía el énfasis en las posiciones extremas, en las posiciones más radicales que existen del lado de Israel, en el gobierno de Israel, y también en las posiciones más extremas que existen en Estados Unidos, pero no mencionaba del lado palestino nada menos que el terrorismo de Hamás, como que a eso no había hecho referencia.
Hagamos incluso, me, Emiliano, de- si tú querés, saquemos la me palabra dejan hablar. terrorismo para no etiquetarnos demasiado. Vamos a Leo a Hagamos ver qué el dice él de análisis de esto. la razón de ser del movimiento. Vamos a ver qué dice Mirá, Leo porque de esta hay, observación. hay, hay un montón de elementos. Mi primera intervención, no sé, fueron los 2 o 3 primeros minutos del programa. Yo esperaba desarrollar un poco más, pero ahora hay muchos elementos arriba de la mesa. Pero empecemos respondiendo a el apuro con que me critican que no hablé mal de los otros, ¿ok? Porque recién empezaba a hablar, número uno. Número dos, en algún momento creo que haber dicho que ninguna de las dos fuerzas son homogéneas y que hay extremos en los dos que siguen el mismo libreto. Eso incorpora también a los palestinos. Pero aprovecho para poner otro tema porque es un tema que está muy vigente y es el de que antes de que uno empiece a hablar, si llega a haber una crítica a Israel, ya tenés la crítica de que sos antisemita. Y eso es un chantaje con las palabras. Y ya me lo estoy sintiendo apenas empecé a hablar porque no terminé de hablar. Entonces, desde ya digo, voy a hablar más bien de antisionismo y de imperialismo y de fanatismo y de los cuentos en los que viven metidos un montón de gente, ¿eh? Y el que crea que es antisemitismo eso, yo voy pronto para Montevideo y lo hablamos cara a cara, es chantaje. Entonces, antes de empezar a hablar del tema, que sepa que hablo con libertad y del lado más democrático del que soy capaz de hablar. Ahora, algunos de los puntos que dijo Gustavo que me parece que son muy importantes. Uno de los cuales, que es, acabo de hacer la introducción, que es el miedo. Es decir, la presencia de un sentimiento que se caracteriza, entre otras cosas, por bajar la racionalidad y llamar a los instintos más automáticos y atávicos, y que está presente en esto, justificadamente. ¿Quién no va a tener miedo con la historia del pueblo judío o del pueblo palestino? Ambos víctimas de tremendas masacres. Ahora, si empezamos a contar, entonces, por supuesto, esto tiene un poco más, esto un poco menos, y ese es el parte del chantaje que yo no voy a agarrar. Nadie que sea víctima tiene derecho a ser victimario. Lo que tiene es derecho a hacer justicia, que es otra cosa, y que no estamos viendo acá. Otro de los elementos que dijo Gustavo que me parece importante porque vamos a tener que discutirlo en el futuro también, si estamos por acá, que es el hecho de la incapacidad de los grandes encuentros para proveer soluciones. Los dos estados no es un invento cualquiera, es un invento de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas después de los actos que hizo el protectorado británico sobre el territorio de Palestina y luego de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y todos los horrores que vinieron. Entonces, fue una decisión muy importante, por mayoría, no absoluta, pero por mayoría, que dio lugar a la creación de Israel y la promesa de que fueran dos estados con Jerusalén como una ciudad internacional, independiente, administrada internacionalmente. Eso no marchó. En 1991 se hizo una reunión para la paz en Madrid, en la que se hablaron de otras soluciones, entre las cuales una persona con la cual tuve el honor y el placer de hablar, Shlomo Ben-Ami, que estaba presente en esa reunión como estuvo en Camp David, porque era el canciller israelí y un amigo personal mío. Y Shlomo y otros del equipo tuvieron la idea de plantear una federación jordano-palestina, cosa que no es incoherente, porque la Cisjordania era jordana y pasó a ser territorio palestino. Y Palestina, los palestinos son los primeros inmigrantes y refugiados en Jordania. El asunto era convencer a una monarquía de incorporar un territorio con una población con otra historia.
eso quedó en el aire, se borró, pero hay otro tipo de modelos de solución. Igual no se puede con la presión de Estados Unidos, no se pudo con la ayuda que quería hacer Gorbachev, que se jugó en esta reunión de la que yo estaba hablando, no se pudo hacer. Y lo de Abrahams tampoco se va a poder hacer. Los acuerdos de Abraham son el origen mismo de la masacre del 7 de octubre, de gente en Israel por parte de fanáticos palestinos. Los acuerdos de Abraham, recordemos, son del gobierno Trump, ¿no? Sí, son muy recientes, pero están basados en la misma filosofía de Trump. Business. El sueño de Trump para resolver el problema era transformar a Gaza en el Miami del oriente del Mediterráneo, cosa que históricamente no es tan imposible porque era un puerto principal y muy rico en otras épocas, en otros milenios, pero que ignoraba totalmente la situación palestina. La explosión del 7 de octubre fue el último grito posible porque si no los borraban. Si empezaban a construir torres en todos lados, a hacer pasar plata, con la enorme corrupción que hay ahí de todos lados, se iba a poder conseguir quizás una apariencia de paz en la que se estaba ignorando el problema palestino, que tarde o temprano salta, y el de las poblaciones árabes, que en buena parte tienen refugiados palestinos en todos lados, por millones. Se cuentan millones en el Líbano, hay millones en Jordania, hay millones en los territorios de los Emiratos. Entonces, esa gente también son una bomba de tiempo. Y se ve en el norte de Israel el enfrentamiento con el Hezbollah, que está atacando, sí, en nombre de Irán, ya sé, pero están ahí, están ahí. Entonces, todos los proyectos son provisorios porque todos ignoran el tema principal. El tema principal es una solución para una población que, en nombre de un derecho bíblico, se echó de su territorio y tienen bronca. Y todo lo demás es verso, es verso. Y los versos son el producto de, como dijo el señor Calvo, de los miedos. Y miedo hay de sobra. La racionalidad aquí es fácil hacer un plan de paz, estando tranquilo, sereno y mirando el mapa. Y este pedazo para vos, y este para acá, no, este te lo compenso con esto. De esas cosas está llenas la experiencia. Pero estamos hablando de la cuna de la civilización occidental, de la base misma del monoteísmo. Si nosotros hablamos del occidente judeo-cristiano, ¿y qué es lo otro que queda? El mundo islámico. Y ellos tres tienen los lugares sagrados en Jerusalén. Eso no tiene arreglo fácil. No tiene arreglo, sobre todo, entre aquellos que creen que existe un derecho divino. Porque si es divino, se resuelve en otro lado, no acá en la tierra. ¿Vas tú de nuevo ahora, Gustavo? Sí, no, primero algo más mecanicista es en cuanto a los acuerdos de Abraham. Yo siempre metemos a Trump de por medio, me quiero olvidar de Trump, digo, pero el hecho es que eso de arrimar negocios o manejar acuerdos comerciales para alejar el espíritu bélico está en el ADN de la civilización y de la especie humana, digamos. Se han evitado muchas guerras estableciendo relaciones comerciales, no me Pero habría parece que mal. hacerlo con los palestinos también. Eso, no a eso contra quería ellos. llegar. Ya, ahora déjame hablar a mí. No, fue un Bueno, chiste, fue un chiste. venimos de A intervenciones eso quería largas. llegar, Leo. Te toca la La tuya, segunda dale. parte de la frase es esa, justamente. A la Liga Árabe le sirvió, pero los palestinos quedaron no solo al margen de los acuerdos, sino que se vieron abandonados. Hay que entender la potencialidad que tenía para los palestinos el apoyo árabe. Era un gran paraguas frente al mundo. Una Eran precisión para antes de que muchos. sigas, Gustavo. Los palestinos Sí. quedaron al margen, decías. ¿Estás hablando de todos los palestinos? ¿Estás hablando de los que, no sé, viven en la Franja de Gaza gobernados por Hamás? ¿Estás hablando de la Autoridad Nacional Palestina? Sumás y Jordania y Gaza, vamos a llamarlo así. Ujú.
todo ese conglomerado colectivo, que además es muy heterogéneo, desde el punto de vista político, tenía un gran apoyo, un gran balón de oxígeno en la Liga Árabe. Hablaban por ellos, los defendían. De alguna manera, los árabes ponían a su disposición infraestructura, los sostenían energéticamente muchas veces, en base a alimentos, en base a ropa, en base a medicinas. Y ellos firman un acuerdo, todos menos uno, que justamente iba a firmar ese acuerdo después del 7 de octubre. Entonces, ese sentimiento de abandono está muy bien, estoy muy de acuerdo con lo que dice Leo, pero no le echo la culpa al acuerdo, sino le echo la culpa a todo el ecosistema que generó ese acuerdo, en el sentido de decir, ellos tendrían que haber estado en ese tema. A ver, Emiliano, en relaciones internacionales a veces se dice que vos tenés que sentarte a la mesa de negociaciones, porque si no se está sentado a la mesa, sos parte del menú. Y bueno, esto es algo de eso. Entonces, de alguna manera sí, quedaron fuera, quedaron abandonados, se sintieron abandonados y reaccionaron. Pero más allá de digamos, esa reacción sanguínea del momento, hay algo permanente, hay algo que le da sentido a un movimiento como Hamas, a que le dio sentido al Fatah en algún momento, cuando era OLP, y le dio sentido a parte de Hezbollah, parte porque el resto de Hezbollah está jugando al juego de la guerra, con otros intereses y además con una espalda económica diferente. Forma parte de otro negocio. Pero eso es lo que me hace ver todo esto como transitorio, y como dice Leo, hay mucho de verso, es decir, tú y yo y Leo estamos sentados en un asiento cultural donde decimos, bueno, si uno quiere la paz, deberíamos recorrer estos caminos, poner nuestra voluntad a favor de la paz y llegaríamos a un acuerdo dialogando. ¿Y si no querés la paz? ¿Y si no te molesta morir? ¿Y si incluso morir es una virtud? Eh, es difícil. Entonces, no es que seamos pesimistas o no, somos bastante realistas. ¿Es deseable? Por supuesto que no es deseable. ¿Es imposible llegar? No, no es imposible. Pero tenemos que señalar la dificultad. Tenemos que señalar que esto hay que verlo a mediano y largo plazo. Hay que hacer algún camino que nos va a llevar a algún lado, pero no antes del 5 de noviembre. Está bien. Es verso. Me está quedando poco tiempo. A ver, un minuto No, y pero algo para justamente cada uno. yo tengo que elegir algo de que tenía para decir. Pero eh, primera cosa, esto no tiene realmente solución, que fue como empezó hablando Gustavo. No tiene solución, excepto que lo miremos de una manera totalmente nueva. No nosotros, que no pesamos en esta historia, los que están realmente involucrados. Hay que inventar algo. Y eso no ha podido serlo ni las grandes potencias que se metieron en esto, hasta repartiendo premios Nobel de la Paz, eh, ni lo pudieron hacer entre ellos, ni lo pudo hacer el sistema de Naciones Unidas, que fue inventado para eliminar los conflictos. De manera que esto no tiene... Y nos estamos olvidando una cosa para enganchar con las noticias. No sabemos qué va a hacer Irán en las próximas 48 o 72 horas, pero Irán está esperando el momento para patear ese gallinero porque le tocaron partes sensibles con el asesinato de Ismail Haniyeh, no sé cómo se pronuncia, en Teherán, que era uno de los negociadores. O sea que... eh, Sí, sí, eh, ese es uno de los temas que tiene a los negociadores en- inquietos, nerviosos, preocupados. Lo decía sí, Blinken ayer, ¿no? Es hora de garantizar que nadie tome medidas que puedan descarrilar este proceso. Así que estamos trabajando para asegurarnos de que no haya una escalada, que no haya provocaciones, que no haya acciones que de ninguna manera puedan alejarnos de la posibilidad de cerrar este acuerdo. si hay 45 segundos, me gustaría leer 8 líneas de León Felipe, que habla de lo que estábamos hablando ahora. Si me permitís, lo digo Dale. rápidamente. Dice, yo no sé muchas cosas, es verdad.
Digo tan solo lo que he visto, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y me sé todos los cuentos. Te quiero ver empardando este final, Gustavo, o directamente te No, corres a un costado. Es el poder de la mano que mece la cuna. O sea, Los que generan los cuentos. enseguida retomamos la tertulia, creo que viene Gastón a hacerse cargo, ponemos el foco en otro episodio, en otro hecho de la política del exterior, donde hoy están los ojos puestos, donde hay definiciones pendientes, concretamente en Estados Unidos.